Hola, mi nombre es María Angélica Saldías y en la sesión de hoy veremos el tema Ciclo de la política pública. La presentación de hoy se centrará en los temas ¿qué es política?, ¿qué son las políticas públicas? Y cómo se construye una política pública. Cuando el filósofo Aristóteles afirmaba que el ser humano era un sum politikon, quería decir que el ser humano es un animal social, es decir, un animal político. La política viene de la palabra politikon, que se relaciona con ciudadano, civil, relativa al ordenamiento de la ciudad, el lugar donde las personas conviven y expresan sus intereses e ideas. Viene de polis, que significa ciudad. De esta forma, podemos definir la política como la actividad humana tendiente a gobernar o dirigir la acción del Estado o beneficio de la sociedad y llevar a cabo un proceso de toma de decisiones de un grupo para la consecución de objetivos considerados como colectivos. Como sociedad estamos viviendo un periodo en que la política y sus protagonistas han sido fuertemente cuestionados. No hay duda de que somos testigos de malas prácticas que han llevado a que perdamos admiración hacia la clase política, incluso respeto. Pese a ello, hoy atravesamos un escenario en que las definiciones de política cambian, se modifican. Estamos frente a un periodo de grandes transformaciones sociales y cada uno de los pensadores de ciencias políticas proponen una definición propia a la medida de su modo de entenderla. En la antigüedad grecorromana, por ejemplo, Platón la pensaba como el fruto de la observación de la realidad y la prueba de diversos cambios sociales que debía llevarse a cabo por los miembros más sabios de la sociedad. Así lo propone en su publicación República. Su discípulo Aristóteles prefería un enfoque científico de la política que tomara distintos aspectos de la sociedad. Nicolás Maquiavelo, por allá por el siglo XV, prefería pensarla en términos mucho más prácticos, como por ejemplo, definía la política como una lucha constante por el poder, algo semejante a lo que haría luego Carl Smith en el siglo XIX, quien la consideró como la dialéctica amigo-enemigo, la dualidad amigo-enemigo, hallando en la guerra su máxima expresión posible. Por su parte, en la teoría del juego propuesta por Leulen en el año 85, define la política como el conjunto de los procesos que intervienen en la determinación y realización de objetivos públicos y en la obtención y uso diferenciados del poder por parte de los miembros del grupo implicados en dichos objetivos. La política, en definitiva, es una dimensión de la humanidad sumamente importante. Sin embargo, es importante clarificar y entender que la política está en todo y permea todas las áreas del saber humano. La administración del Estado es parte de la política, es un elemento más, pero también la lucha por los derechos de las minorías o las formas de organización popular, incluso las brigadas populares, las juntas de vecinos, por ejemplo. En definitiva, la política es asunto de todos. En suma, siempre que se desee evaluar, repensar o alterar las reglas del juego con que en la sociedad se efectúa o se lleva a cabo alguna cosa o se busca solucionar los males actuales de las sociedades, se está haciendo un uso positivo de la política. La política tiene y se puede agrupar en dos grandes grupos de cosas. No existe una división universal de todo el campo de la política, pero generalmente se comprende desde dos aspectos distintos. El primero se relaciona con una política económica, que hace referencia al manejo del dinero y a la toma de decisiones en virtud de la inversión, de la distribución, la redistribución, el reparto y la administración de los fondos públicos, de los fondos del Estado. Pero también se puede hablar de una política económica en las empresas u organizaciones.
El otro tipo de política es la política social, que a menudo es pensada como la cara contraria de la económica, ya que se ocupa de asuntos de la inversión en recursos en materia de desarrollo humano, de capital humano, de mantenimiento de instituciones, de ayudas a las personas en estado de necesidad o todos los aspectos que tienen que ver con el sostén de la calidad de vida de los ciudadanos. Generalmente, invertir en política social requiere de una buena política económica, requiere de que la política económica y la política social estén conversando constantemente, ya que si una nación se sumerge en la miseria, será muy difícil sostener la ayuda a los más necesitados o a la educación pública o a la salud pública, por ejemplo. Del mismo modo, una buena gestión económica sin política social acarreará desigualdades brutales y contradicciones que generarán al final del día gran malestar social y ganas de profundas transformaciones. ¿No les parece conocida esta historia? Ahora bien, ¿cómo podemos definir una política pública? Del trabajo realizado en los años 90 por Joan Subirats, un académico de la Universidad de Barcelona, una política pública es una serie de decisiones o acciones intencionalmente coherentes tomadas por diferentes actores públicos y no públicos a fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable tendientes a modificar la conducta de grupos sociales o grupos objetivos de donde se originó el problema inicialmente, en el interés de darles un beneficio final. En estos términos, son los proyectos y actividades que desde un Estado se diseñan, se ejecutan y se evalúan como parte de las actividades propias llevadas a cabo por el mismo gobierno. Forman parte de la administración pública y están generalmente destinadas a satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto. En definitiva, son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. En estos términos, el gobierno puede ser concebido como un instrumento para la realización de la política pública y el foco de gobierno siempre tiene que estar en analizar los resultados de su proceso de decisiones. El objetivo de la política pública es darle continuidad a la misma y a la vez innovar en materia de política pública. Y entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se le da continuidad a una política pública? ¿Cómo se le hace innovadora? Principalmente considerando tres grandes cosas. Primero, las prioridades en la agenda de gobierno. Segundo, las alianzas políticas que se tengan dentro del gobierno. Y tercero, de acuerdo a las necesidades sociosanitarias y sociopolíticas que estén imperando en ese momento entre la población. Ahora bien, la política pública se diferencia de un programa público en que un programa es una intención pública directa sobre una realidad local que se usa en conjunto con otros programas y otros instrumentos de política para implementar una política pública, en definitiva, entre la población. ¿Qué se logra a través de una política pública? ¿Por qué una política pública? Una política pública debe dar respuesta a problemas sociales. Una política pública debe estar constituida para distribuir una gran variedad de recompensas simbólicas y servicios materiales a los miembros de la sociedad. Está concebida para estabilización macroeconómica, para provisión de bienes públicos y para redistribuir las riquezas de un país. ¿Y qué se requiere para elaborar una política pública? Para elaborarla se necesita decisiones del gobierno, se necesita un proceso decisional participativo, se necesita de recursos y se necesita de una agenda política. ¿Cómo podemos definir
el concepto de agenda política. El concepto de agenda política viene del latín agenda, que significa cosas que se han de hacer. Hay dos tipos de agenda: la agenda sistémica, que tiene carácter público o constitucional, y existe la agenda de gobierno, que tiene carácter político o institucional. Se puede definir como el conjunto de acciones y actividades que han propuesto o programado los diversos actores políticos en un sistema democrático. Por lo general, la agenda política es establecida principalmente por el grupo político gobernante e involucra una serie de gestiones o tareas que éste se ha comprometido a cumplir por arriba del poder en un periodo de tiempo determinado. Para formar la agenda, el grupo gobernante hace una lista de las materias más importantes a abordar, requiere de un proceso de toma de decisiones por agentes expertos para elegir temas relevantes, además de elaborar propuestas o soluciones. Es controlada por el gobierno de turno y debiesen participar todos los actores relacionados al proceso en cuestión, es decir, debiese haber protagonismo del debate social en ella. Por lo general, se encuentra influida por los medios de comunicación, por los grupos de acción política y la presión ciudadana. Algunos ejemplos son de temas importantes que se abordan en las agendas son la inseguridad, el alto costo de la vida, la distribución de vacunas, los insumos médicos en épocas actuales de crisis sanitaria, por ejemplo. Vamos a analizar a continuación el ciclo de la política pública. Este es un esquema gráfico para considerar las etapas constitutivas del ciclo de política pública. Como verán, el autor Loswell construyó una espiral con cada una de las etapas, destacando en ello el proceso recursivo que es necesario para el correcto cumplimiento de cada una de las etapas. Como verán, este diagrama ya tiene más de 50 años de vida y sigue siendo muy gráfico de entender. Primero tenemos la etapa 1, que es la identificación de problemas y priorización de políticas. Está relacionado con los intereses del listado de problemas que estén tanto en la agenda sistémica como en la agenda de gobierno. En esta etapa tiene enorme relevancia el trabajo multidisciplinario de expertos que aportan desde su disciplina en la toma de decisiones. El análisis de los macroindicadores, microindicadores nacionales, regionales, comunales, en momentos actuales y en periodos de tiempo pasados, se hacen tremendamente relevantes. En la segunda etapa de formulación de política pública, se destaca la necesidad de diálogos ciudadanos para definir prioridades y soluciones en materia de política pública. Es acá donde se analizan diferentes estrategias para alcanzar las metas económicas y sociales necesarias para la ciudadanía, para el beneficio de la ciudadanía, además de diagramar los objetivos de acción. Se hacen además estudios de cantidad, calidad, costo y oportunidad para la entrega de los bienes y servicios finales de la política pública ideada. Se decide cuáles son los contenidos que mejor logran el objetivo de desarrollo dentro de las limitaciones existentes en las sociedades. Por ejemplo, limitaciones de recursos, de información y de capacidad de implementación. La tercera etapa de implementación de política pública, en esta hay que planificar y organizar el aparato administrativo del Estado y de otros actores intervinientes, asegurando así la disponibilidad de los recursos materiales, humanos, económicos, financieros y tecnológicos necesarios para iniciar su ejecución. Esta es una fase tremendamente compleja que requiere de la articulación de, por ejemplo, el detalle de los objetivos generales y específicos según el criterio de los diferentes actores,
de la selección del nivel de ejecución de cada programa y proyecto, del diseño organizacional para la ejecución y seguimiento y evaluación de la política pública, del diseño de mecanismos de coordinación y comunicación. Depende de la elaboración de programas y proyectos con indicación de unidades ejecutoras y responsables, además de cálculo de los cronogramas físicos y financieros. Requiere de la articulación de asignaciones de recursos financieros, humanos, tecnológicos. Requiere de la articulación del diseño de sistemas de informaciones. Requiere de que se articulen las etapas de programación de la capacitación y concientización de la población objetivo, además de requerir de establecimientos de formas de difusión y publicidad que asuman la doble dimensión problemática de la comunicación. En este sentido, la comunicación bajo todas sus formas, institucionales o masivas, formales e informales, es una importante herramienta en el proceso general de puesta en marcha de toda política pública, y cada vez más las perspectivas centradas en la dimensión comunicacional influyen en el diseño y en la evaluación e implementación de la política pública. Suele también incluirse en esta etapa lo que se llama evaluación ex ante, que es un pronóstico sobre los resultados esperados de esa política pública, que sirve luego para comparar con los resultados de la evaluación ex post, que se hace en la última etapa del proceso recursivo de elaboración de una política pública. La evaluación de la política pública se analizan los resultados de las políticas y la gestión pública que se ha llevado a cabo dentro del aparato gubernamental y su relación con el Parlamento, por ejemplo, y con la ciudadanía. Se debe propiciar, retroalimentar la toma de decisiones para visualizar el mejor desempeño gubernamental que se ha llevado a cabo con la implementación del proceso, mediante la participación ciudadana y a través de instrumentos de evaluación, como por ejemplo las encuestas. Ahora bien, algunas características deseables en una política pública son la estabilidad, la adaptabilidad, la coherencia, la coordinación, la calidad de la implementación y la fiscalización, el interés colectivo, la participación de la ciudadanía y la eficiencia en ese afán, además de los efectos o resultados alcanzados en el esfuerzo desplegado en términos monetarios, logísticos y de tiempo. Pues bien, ¿qué elementos determina una política pública? Una política pública es determinada por la coyuntura actual, las dinámicas sociosanitarias y sociopolíticas actuales, el poder, el sistema político, otras políticas y las instituciones, el factor económico, la sociedad, lo cultural y los imprevistos. Ahora bien, existen críticas diversas y de varios autores en torno a la forma cíclica del proceso de elaboración de una política pública, siendo consideradas estas etapas como limitantes a la participación de procesos ciudadanos que debiesen subyacer a todas las etapas. Se dice que es limitado al manejo de la agenda de gobierno de turno, sin mayor predominio de la agenda sistémica o la agenda general que debiera guiar el proceso gubernamental, y es que muchas veces son consideradas como una ventana de oportunidad para ofrecer una solución a un problema puntual sin tener un fin más elevado frente a la real causa de un problema en particular. Es importante analizar el concepto. La ventana de oportunidad en política pública se relaciona a que cuando la convergencia sucede producto de una serie de circunstancias particulares o de la coyuntura política en el momento, se abre una ventana de oportunidad para resolver problemas.
La ventana de política pública permite que los promotores de propuestas, los actores sociales, presionen para que se adopten las soluciones favoritas o para llamar la atención hacia problemas que otros han estado tratando de colocar en la agenda. Según esto, los mayores cambios de política se producen a partir de la unión de problemas, de propuestas políticas y el proceso político mismo. Las soluciones propuestas se juntan con los problemas y ambos se juntan con las fuerzas políticas favorables. Este cauce es una ventana de oportunidad. Entonces, una ventana de oportunidad requiere consensos entre distintos actores políticos, una propuesta de soluciones de política, un contexto sociopolítico ideal, la anticipación de restricciones futuras, negociación, mediación, diálogo y comunicación, conocimiento del campo en el que se promoverá e implementará exitosamente una iniciativa, factibilidad técnica y consideraciones con la opinión pública. Finalmente, algunos desafíos importantes en materia de política pública. Primero, la política pública, desde su significado más puro, debe ser capaz de alcanzar un objetivo de interés público. En este sentido, el Estado es responsable de formular e implementar estrategias para alcanzar metas económicas y sociales consistentes con las metas del desarrollo país, con la sociedad y para la sociedad. Debe evitar seguir lineamientos resultadistas, cortoplacistas y populistas. Segundo, la política pública debe lograr sus fines a través de los servicios públicos, es decir, debe fortalecer la orgánica pública. Tercero, la política pública debe considerar la participación ciudadana en todas sus etapas a través de procesos colectivos participativos. Cuarto, la política pública debe ser sustentable, con altos niveles de costo-efectividad y una concreta contribución del producto final hacia el resultado esperado. La política pública debe ser prospectiva, anticipándose a las consecuencias que producirán las decisiones de gobierno en distintos plazos, incluyendo las perspectivas de la ciudadanía en la articulación de la toma de decisiones y la definición de una estrategia de desarrollo. La política pública siempre debe tomar en cuenta la evidencia científica multidisciplinar para la elección de las mejores estrategias decisionales desde la mirada de expertos. La política pública debe establecer una mirada estratégica muy elevada, a largo plazo, con un análisis profundo de las dinámicas sociosanitarias, sociopolíticas actuales y pasadas, haciendo uso, por ejemplo, de indicadores macro nivel país, como las tasas de disminución de pobreza, las tasas de marginalidad, las tasas de creación de empleo o desempleo, las tasas de disminución de los delitos violentos, los índices de calidad educativa, alfabetización, entre otros. Esta mirada a largo plazo no solo resultaría en lineamientos que fortalecen o fortalezcan todos los elementos revisados anteriormente, sino que conceptos como la gobernanza se fortalecerían también. Finalmente, la política pública debe tener un espíritu constructivo en donde se espere siempre y de modo constante la evaluación y la rendición de cuentas. Estas características ideales le permitirán mejorar en sus procesos fundacionales y estructurales de modo de convertir al gobierno de turno, en una administración eficaz, con una mínima burocracia en donde la probidad en el accionar sea predominante, con altos niveles de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas y el cumplimiento de las leyes a través de su capacidad institucional. Los invito a revisar la bibliografía complementaria a esta clase. Muchas gracias.